Buenos días, vamos a dar inicio. La verdad es que agradezco mucho la puntualidad de todos y el estar con nosotros en nuestro segundo día del Congreso Virtual. Para mí es un honor poderles presentar el día de hoy a nuestra directora comercial de Guatemala en Grupo INVE, Leticia Telles. Ella es química bióloga con maestría en Administración en Salud. Tiene 15 años de experiencia en la asesoría de bioseguridad e inocuidad en la industria alimenticia. Catedrática en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el posgrado de Medicina de Bioseguridad, auditora externa y gestora ambiental. Así que tenemos toda una profesional aquí con nosotros. Espero que disfruten de esta conferencia. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio para poder resolver dudas desde el chat. Así que cualquier duda que vaya surgiendo la pueden ir escribiendo en el chat, que vamos a tener un momento para poderles resolver al final. Así que gracias, Leti. Te abro el micrófono a ti. Gracias, David. Buenos días, gracias, como nos dice David, gracias a todos por la puntualidad. Pues hoy más que nada vengo a compartir un poco parte de mi experiencia, mi conocimiento. Sé que aquí estamos en un foro muy enriquecido en donde todos podemos aportar, así que pues yo también aprendo mucho de todas estas actividades. Así que los invito, por favor, a que pues compartan sus experiencias en el chat para que pues podamos hacer esta charla un poco más enriquecedora. El tema que vamos a conversar el día de hoy vamos a platicar sobre la bacteria Listeria. Vamos a ver en dónde se encuentra, la importancia que existe en la industria de proteínas y por lo tanto la importancia de poder tener una buena gestión en la parte del área de calidad para poder tener por fuera esta bacteria en nuestras plantas de proceso, ¿no? Así que mil disculpas. Comenzamos. Como bien nos dice David, por favor, cualquier consulta la vamos a ir gestionando en el chat. Y bienvenidos a los que se nos están uniendo en este momento. Entonces, comenzamos con la Listeria en la industria de las proteínas. Para empezar, quisiera platicar un poco acerca de las proteínas en sí. Aquí hablo un poco más ahondando en el tema de carne, ¿verdad? La carne que es la porción comestible de canales bovinos, porcinos, borregos, cabras, caballos, las carnes rojas, ¿no? La carne en sí, ¿qué es lo que incluye? Incluye el tejido muscular y parte de los órganos, ¿sí? Está constituida por 75% de agua, 19% de proteína, 2 a 4% de grasas y en un 2 a 3% lo clasificamos en otros, que puede ser una diversidad de elementos que pueden existir en la carne. Entonces, ¿por qué quiero empezar con esto? Es porque para mí es bien importante que nosotros podamos comprender la facilidad que tiene la carne para poder ser contaminada por cualquier microorganismo. ¿Y esto por qué es? Es porque la carne es 75% agua, ¿sí? Y ustedes saben que en un ambiente con una buena actividad de agua es muy propicio para que los microorganismos se puedan multiplicar. Entonces, todos los que estamos en la industria de proteínas, lo que tenemos es un 75% de agua en nuestra industria, en nuestra planta, y por lo tanto debemos de gestionar muy bien el tema de la microbiología en nuestras plantas de producciones. ¿Por qué? Porque el agua pues facilita la propagación y el crecimiento de las bacterias en los productos. Continuando un poco con el tema de la carne y las proteínas, los microorganismos nosotros los podemos encontrar en diferentes áreas en la proteína. ¿Sí? ¿Qué microorganismos? Cualquier microorganismo. Hongo también, moho, levadura, virus, ¿sí? Estafilococo, micrococo, pseudomonas, coliformes. Está constituido por piel, un animal, ¿sí? El animal posee tanto los vellos, sus pelos, como pezuñas. Luego ellos están adheridos a la piel. Luego en la piel ya vamos a llegar a la parte del músculo y en toda esta área blanca que nosotros vemos acá es un área donde nosotros deseamos o es importante que esta área sea una área estéril o de muy baja población microbiana.
¿sí? Y luego, pues ya llegamos a la parte del intestino, en donde pues aquí sabemos que hay una alta concentración de microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es importante de que nosotros reconozcamos en esta slide? Es de que los microorganismos se encuentran en el ambiente y tienen que atravesar estas barreras para poder llegar a contaminar el músculo o la carne, que es lo que nosotros comercializamos en la industria de las proteínas, ¿sí? Si nosotros tenemos en el animal un buen manejo de él en estas barreras biológicas que tiene, vamos a poder disminuir considerablemente la probabilidad de que este animal se pueda contaminar con algún microorganismo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de contaminación que podemos nosotros encontrar? Como bien hablamos en la slide anterior, la salud de los animales, eso es sumamente importante. El ambiente que hay en la planta procesadora o bien el ambiente que hay en un rastro, ¿sí? El ambiente en donde puede entrar en contacto con la carne. El transporte, ya cuando la carne ha sido procesada y la vamos a transportar a los diferentes centros de distribución, el transporte es muy importante y básico para evitar que la carne se contamine. Los utensilios con los que manipulamos en el proceso la carne, sí, y de suma importancia, y no porque esté de último, no es de suma importancia, es los operarios, la manipulación que nosotros le damos al producto. Sí, es de suma importancia, es donde más nosotros corremos el riesgo de que se pueda contaminar nuestro producto. Entonces, es bien importante tener claro que al conocer nosotros cada una de las fuentes en donde se puede contaminar una proteína, esto significa que en cada uno de estos lugares yo tengo que tener un plan de control microbiológico para poder contener las bacterias y que no me contamine mi producto. Hablando un poco sobre los animales, que son pues nuestra materia prima para la proteína, parte de materia prima para la proteína, es muy importante la salud animal, ¿sí? Esto incluye desde que estamos en el engorde, la crianza, el transporte del animal, el rastro y el sacrificio, ¿sí? Cuando nosotros introducimos animales nuevos a la granja, tenemos que pasar por un proceso de aislamiento. Lo transportamos y lo aislamos, ¿verdad? Tiene que pasar ese periodo de cuarentena. ¿Para qué? Para que no se vaya a ver afectada la salud del grupo de animales que yo ya tengo en mi área, en mi granja, y pueda llegar a contaminarme ese grupo que yo ya tengo controlado y sano. Si yo introduzco un animal enfermo, ¿sí? a mi población, puedo empezar a contaminar a los otros animales y puedo tener una gran pérdida, ¿sí? Porque muchas veces esto es al inicio asintomático y entonces en lo que estamos nosotros se está reproduciendo el microorganismo, el virus, el moho, la levadura, el microorganismo patógeno que sea, va a pasar un tiempo de incubación, llamémosle así, en donde nosotros no vamos a lograr detectar que estamos teniendo un problema. Entonces es muy importante que todo animal nuevo pase su periodo de cuarentena y pase por todas las pruebas específicas para saber que no me va a generar una contaminación a la población que yo ya tengo conmigo. Ahora bien, pasando un poco ya a la proteína en sí. Aparte de la salud animal, ¿cómo podemos también nosotros provocar una contaminación en la proteína, en la carne en este caso? Si utilizamos agua contaminada cuando estamos haciendo un proceso de sanitización, es decir, no tenemos un buen control del agua, podemos causar contaminación en nuestro producto. Si hay una falta de limpieza e higiene en la persona que manipula el producto, esto también es una fuente de contaminación. Si los equipos que utilizamos, los instrumentos que nosotros utilizamos no están bien limpios o no pasó un buen proceso de limpieza, es decir, creemos que está limpio, pero realmente no es así, este también es una fuente de contaminación. Y lo que platicaba en el slide anterior, si yo tengo una población de animales sanos, pero introduzco uno, no hago las pruebas correctas, correspondientes, no le doy su cuarentena y el animal lleva algún microorganismo
en su cuerpo, ¿no? Va a contaminarme la población sana. Entonces, ¿por qué me enfoco yo en todo esto ahora? Porque es bien importante que, de nuevo, tengamos en mente, tengamos un comité en nuestras áreas de trabajo en donde estemos específicamente monitoreando todos los puntos, todos los focos en donde puede entrar la contaminación a nuestro producto. Es bien importante que conozcamos por dónde pasa nuestro producto desde el inicio hasta el fin y tener puntos de control en cada uno de ellos. Entonces, ya que recordamos un poco qué es la proteína, ya que recordamos y tenemos claro que la proteína, el 75% de ella, su composición es agua, y entonces eso ya nos levanta una alarma, ¿sí? Ya es flag. ¿Por qué? Porque, ok, si hay agua, hay microorganismos, y si hay microorganismos, algunos son patógenos, y esto me puede causar alguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, tengo que conocer bien el proceso de por dónde pasa todo mi producto de inicio a fin para saber en dónde controlar. ¿Qué tengo que controlar? La contaminación microbiológica que puede existir en algún momento. El día de hoy nos vamos a enfocar en la contaminación microbiológica y específicamente más adelante en la listeria, ¿sí? Pero antes de llegar a la listeria, quisiera que recordáramos cuáles son los tipos de contaminación microbiológica que nosotros debemos de tener clara y que nosotros debemos de estar monitoreando. Tenemos dos tipos de control que debemos hacer. Tenemos que hacer el control de los microorganismos indicadores y tenemos que tener el control de los microorganismos patógenos, ¿sí? Recordemos un poco cuáles son los microorganismos indicadores. Como su nombre lo dice, y en sí, el microorganismo indicador indica la calidad microbiológica que tiene algún producto, ¿sí? Entonces, acá vamos a buscar bacterias que nos van a hacer referencia a la calidad higiénico-sanitaria. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿es apta para el consumo humano o no? ¿O hay posibilidad, dependiendo la cantidad de microorganismos indicadores que haya, existe la posibilidad de que pueda yo tener un patógeno más adelante porque no estoy teniendo ciertos controles, o bien no estoy teniendo, más que controles, aparte de controles, no estoy teniendo yo una adecuada manipulación del producto en mi planta de proceso. Y la segunda referencia que hacen los microorganismos indicadores es la calidad comercial, que es lo mismo a lo que le llamamos vida media o vida de anaquel, ¿verdad? Los microorganismos indicadores nos ayudan a saber cuál es la vida de anaquel que tiene mi producto. Entonces, si yo quiero hacer una vida de anaquel, lo que tengo que ir a buscar es pues estos microorganismos, y dependiendo de qué productos, hay diferentes microorganismos que vamos a buscar. Al final, el objetivo de buscar indicadores en nuestro producto, que estos sí los tenemos que buscar en el producto, me explico, es decirnos si hay presencia de patógenos, decirnos si tenemos alguna deficiencia en el proceso de desinfección, y nos ayuda a que tengamos un manejo adecuado de nuestros productos en la planta, en la distribución y hasta incluso en los anaqueles en donde va a estar colocado nuestro producto. Los otros microorganismos que nosotros tenemos en los cuales nos debemos de enfocar, ¿sí? Son los microorganismos patógenos. ¿Y qué es un patógeno? Pues un patógeno es aquel microorganismo o aquella bacteria, aquel moho, levadura, virus, ¿sí? Parásito, ¿no? Que nos cause alguna enfermedad infecciosa. ¿Cómo nos podemos enfermar nosotros por un microorganismo patógeno? Existen dos vías. Una es si en mi organismo se introduce la toxina de un patógeno, o bien si yo me como cierta cantidad de microorganismos. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una bacteria. Sí, es una bacteria que es muy común en todo el tema de repostería, ensaladas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me como una bacteria, una unidad formadora le llamamos, ¿no? Pero es una bacteria, es decir, es una bacteria que va ahí solita caminando, yo me la como. Si yo me como esa bacteria y esa bacteria libera una toxina,
quien me va a causar a mí la enfermedad o la infección va a ser la toxina. Yo tuve una infección alimentaria por medio de una toxina microbiológica, en este caso, porque estoy hablando de Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero el estafilococo, la bacteria en sí, no fue quien me causó la enfermedad, fue que la bacteria me la comí adentro de mí. Salió de ella una toxina, una proteína propia de la bacteria, que pues es un mecanismo de defensa en sí del Staphylococcus aureus, ¿no? Y esa toxina es la que desarrolló en mí una infección. Esa es una manera en la que yo me puedo enfermar por algún patógeno. Ahora bien, la otra manera es, yo me comí un montón de bacterias, ¿sí? Pero ninguna de ellas liberó nada, sino que en sí el microorganismo adentro de mi cuerpo me causó una enfermedad. Es decir, yo me comí un pollo, tenía salmonela, 2, 3 unidades formadoras de colonia de salmonela, es decir, 2 o 3 bacterias de salmonela. Yo me las comí y me puede generar una salmonelosis. O bien, es decir, yo vine, tomé agua o comí en la calle y no hubo buena manipulación de alimentos. Allí había salmonella typhi en alguno de esos alimentos y entonces a mí me da fiebre tifoidea, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias en cómo nosotros podemos adquirir una infección. Entonces, tanto los microorganismos indicadores como los microorganismos patógenos debemos de llevar un control en nuestras plantas. Es decir, si yo en el lugar donde trabajo existe un departamento de control de calidad y ese departamento de calidad tiene un laboratorio de microbiología, este laboratorio de microbiología tiene que tener un plan de monitoreo anual de microorganismos indicadores y microorganismos patógenos. Pero ¿qué pasa? Yo en donde trabajo no tengo, ¿verdad? Pues no pasa nada. Existen laboratorios de referencia en donde yo me apoyo con ellos y voy y les digo, ok, yo estoy procesando proteínas en mi rubro, mi core de trabajo son el área de proteínas, tengo una planta, proceso proteínas, empaco proteínas, tengo un rastro en diferentes áreas donde estemos y necesito tener un plan microbiológico porque eso me va a dar a mí certeza de que primero pues estoy haciendo las cosas bien, segundo que no voy a enfermar a nadie y tercero que no voy a tener yo rechazos de productos porque alguien más sí controla mi producto y ese alguien más encontró un microorganismo. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener monitoreos microbiológicos tanto de indicadores como de patógenos. Y ahora bien, hablando de los microorganismos patógenos, aquí es donde nos encontramos nosotros a la famosa listeria. ¿Qué es la listeria? La listeria es, perdón, una bacteria, ¿sí? Es una bacteria que está en el grupo de los microorganismos patógenos. ¿Qué significa eso? Que ella nos puede causar una enfermedad. Oye, nosotros salimos a las 6. E incluso la muerte, ¿sí? Es una bacteria, perdón, sumamente importante en la industria de alimentos porque es sumamente mortífera. O sea, ella, dependiendo el estado en que se encuentre la persona que la consuma inmunológicamente hablando, le puede causar la muerte. Vamos a ver más adelante lo que causa la bacteria en humanos y en animales, pero es una bacteria de alerta en todos los países en donde importan producto, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Es una bacteria de control. O sea, es decir, yo si voy a exportar mi producto y si es proteína, dependiendo al cliente que yo se la mande, él me va a pedir que yo le lleve un certificado en donde diga listeria y en especial monocitógenes, que la vamos a ver un poco más adelante, ausencia. No hay, ¿sí? Porque es de suma importancia para la salud animal y la salud humana. Entonces, la listeria es una bacteria, ¿sí? Del género gram positivo. ¿Qué es esto de gram positivo? Pues no es nada que nosotros en el laboratorio cuando vamos hacemos una pequeña tinción, le llamamos, pero ¿qué es esto? Es más que coloreamos la bacteria para saber si se colorea de color rojo, tiene ciertas propiedades y si se colorea de color morado, tiene otras propiedades y eso nos ayuda a nosotros a ir identificando y viendo de qué manera podemos manejar. ¿Verdad? Esto es más que todo a nivel laboratorio, sí, pero esta es una bacteria gram positivo, se le llama gram es porque la tinción es de nombre gram.
que fue la persona pues quien lo descubrió, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando yo la miro al microscopio la voy a ver de color morado. ¿Sí? Rojito. Hay microbiólogos por acá, así que me ayudan porque se me cruzó por morado. ¿Sí? Morado es. Gracias. Eso me gusta. Por favor, interrúpame ahí. Gracias, Luis. Es gran positivo, entonces cuando yo la veo en el microscopio, la voy a ver de color morado. En forma de bastón, ¿qué significa esto? En el laboratorio también a veces vemos las formas, pues, que nos ayuda para hacer clasificaciones. Y cuando tiene forma de bastón le llamamos bacilos, son unos bacilos. Esta frasecita, anaeróbicos facultativos, quiere decir que puede respirar, ¿verdad? El aire, que utiliza oxígeno, pero que si la concentración de oxígeno no es tan alta, ella aún puede vivir, ¿sí? Hay bacterias que si no tienen suficiente cantidad de oxígeno, mueren, ¿verdad? Pero esta bacteria Listeria, aquí es donde empieza la peculiaridad de ella. Y aquí es donde es de alto interés el que nosotros la estemos monitoreando. Si yo les digo que la Listeria respira, ¿verdad? Utiliza el oxígeno para poder vivir, pero si hay bastante oxígeno, pues ella vive muy bien. Si hay medio oxígeno, pues sigue viviendo. Pero si hay poco oxígeno, ella va a seguir viviendo. Es un poco más tranquila, un poquito más lenta, pero no se muere. Entonces, esto significa que es una bacteria que tiene la habilidad de poder estar en muchas áreas. En áreas donde hay alta concentración de oxígeno, como en áreas donde hay baja concentración de oxígeno. Y por eso es que es tan importante, porque es bien difícil poder eliminarla, por esta habilidad que tiene de que puede permear, ¿verdad? Es decir, o sea, con alto o con poco oxígeno, pero ella vive, o sea, es ruda, es dura, es fuerte, ¿sí? La Listeria está conformada por 8 especies según el compendio microbiológico. Yo aquí les comparto un poco cuáles son las 8 que son: Monocitógenes, Seigligeri, Ivanovi, Inoka, Welshimeri, Marty, Gray y Rocortiae. Y este cuadro lo que tiene acá es la clasificación bioquímica que en el laboratorio a las personas nos sirve para poder identificar si es monocitógenes, si es Ivanovic, si es Welshimeri, ¿verdad? Entonces, dependiendo si es catalasa positivo o negativo, oxidasa positivo o negativo, movilidad y demás, entonces yo voy a saber qué tipo de Listeria es. Pero lo importante a mí para acá, que tal vez no quede este slide, es que la Listeria es un anaeróbico facultativo, es decir, es ruda, da pelea, cuesta eliminarla, y tenemos 8 especies. Pero de las 8 especies, solo hay una que es en la que todos nos enfocamos y que es mortal, mortífera, ¿verdad? Que platicamos, y es la Listeria monocitógenes. Sí tenemos que ir en búsqueda de Listeria monocitógenes en nuestras plantas de proceso. O sea, sí tiene que existir ese monitoreo. Es muy importante. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante tener el control de esta bacteria. Entonces ahora nos vamos a enfocar un poco bastante en la Listeria monocitógenes. Entonces, ¿qué es la Listeria monocitógenes? Esta está ampliamente distribuida en el medio ambiente, está en entornos rurales, en entornos urbanos, se ha aislado de una variedad de fuentes, está en el suelo, está en el barro, en vegetación, ¿sí? Está en agua normal, agua de río, pero también está en las aguas residuales, también allí la encontramos, y en las heces, también es excretada en las heces cuando los animales están contaminados. El hábitat principal de la Listeria monocitógenes, por lo general, se ubica en el suelo y se ubica en áreas donde hay humedad, mucha humedad. Si yo estoy en una planta procesadora de proteínas, son plantas húmedas, ¿verdad? Por lo general, a veces lavamos hasta con manguera y demás los pisos, ¿no? Y hasta nuestras plantas tienen aquellos no deslaves, sino como hundimientos hacia los drenajes, ¿verdad? Esas bajadas hacia los drenajes, en donde pues todo el agua que yo lave de la planta se va a ir hacia allí. Las industrias lácteas, ¿verdad? Pues que también ahí vemos otro tipo de proteína, ¿no? En las industrias lácteas, nosotros es sumamente húmeda esa industria, en donde nosotros también con manguera vamos limpiando todo y todo se va acercando y descartando en los drenajes.
esa área de drenaje es crítica y tenemos que monitorearla, ¿sí? Es muy importante que nosotros monitoreemos y busquemos esta bacteria, porque si en nuestras plantas hay humedad, significa que hay una alta probabilidad de que Listeria monocytogenes pueda entrar a nuestra planta, ¿sí? Como le platicábamos ya, el reservorio de infecciones que pueden ser transmitidas tanto a los animales como a los humanos. Y a los humanos son transmitidas por medio de los alimentos, ¿sí? Crece en un amplio rango de temperatura, de 1 grado centígrado hasta 45 grados centígrados. Entonces, ojo, esta es otra alarma. ¿Por qué? Ya vimos que puede utilizar oxígeno bastante, medio o bajo. O sea, es ruda, aguanta bajo el agua, ¿verdad? Es buena nadadora, aguanta. Si le sumamos a esta otra característica de que en temperaturas altas, llamémosle así, no de 90, pero sí de los 45 grados, a 1 grado centígrado, la bacteria no muere, sino se mantiene bien, ella se adapta a estas diferentes temperaturas, y es el segundo factor por el cual la Listeria monocytogenes, en este caso, es muy ruda. Es difícil matarla. Si yo no tengo un control y un buen monitoreo de mi planta, puedo estar teniendo Listeria, y como no estoy limpiando adecuadamente, probablemente la Listeria crece, y se nos puede crear un problema si la Listeria llega a formar un biofilm, que es difícil erradicar, al igual que la Pseudomonas, son difíciles de erradicar. Entonces es anaeróbico facultativo, ¿sí? Y luego crece en un amplio rango de temperatura, tenemos 2 condiciones. Y para terminar, crece en elevadas concentraciones de sal, como en bajas, en normales, también en elevadas. A veces la sal es una manera de nosotros poder evitar contaminaciones microbiológicas, y de hecho se utiliza. Pero para la Listeria monocytogenes, esto le da risa, la sal le encanta. Porque es importante saber esto. Si utilizamos salmueras, no quiere decir que como es una salmuera, no va a haber bacteria. Listeria monocytogenes sí puede estar, ¿sí? En productos ahumados también puede estar la Listeria monocytogenes. Entonces, como ven, la Listeria monocytogenes tiene 3, 4 factores críticos que si nosotros no estamos teniendo un control de este microorganismo en nuestra planta de proteínas, puede entrar a nuestra planta y puede causarnos contaminación a todo nuestro producto, puede causar enfermedades a quien lo consuma y me puede causar problemas económicos porque puede haber una alerta y tenemos que hacer un recall de todo este producto, ¿sí? Entonces, es bien importante que entendamos que no es gastar en ver si hay este microorganismo o no. Es que sí es importante tener este control, porque me puede salir más caro después una demanda, un recall, porque yo no he estado monitoreando consecuentemente este microorganismo. Y como hemos venido platicando, este se transmite por medio de la ingesta de alimentos contaminados al humano. ¿Qué enfermedades nos causa la Listeria monocytogenes? La mayoría de especies animales son susceptibles a la infección por Listeria, ¿sí? Pero muy importante lo que platicaba al principio, ¿verdad? Estas enfermedades por Listeria monocytogenes por lo general son subclínicas. ¿Qué quiere decir? Que no me doy cuenta, que es como asintomáticas, como cuando hablábamos de COVID, de que, ay, yo sí tuve síntomas, yo no, bueno, eras asintomático. Es lo mismo, son subclínicas o son asintomáticas, no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Puede ocurrir listeriosis en animales, ya sea esporádicamente o puede llegar a causar una epidemia, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que puede causar encefalitis en nuestros animales, específicamente en las vacas, ¿verdad? Si se llegan a contaminar por Listeria monocytogenes, esto nos puede causar encefalitis. Y es importante que sepamos que prácticamente todos los animales domésticos son susceptibles a la Listeria, es decir, se pueden contaminar por este microorganismo, ¿sí? Ovejas, vacas, cabras, poca frecuencia en pollos, en pollo hablamos ya más de salmonela, pero pues de repente por ahí si es muy mala la manipulación, ¿verdad? Del animal, pues sí podemos tener ahí un problema. Ahora bien, ¿qué nos pasa en los humanos? En los humanos también nos podemos enfermar de listeriosis. ¿Cómo nos vamos a enfermar? Cuando nosotros vamos a consumir un alimento que está contaminado.
¿verdad? Y en los humanos nos puede causar diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Si una mujer embarazada consume algún producto, algún queso, algún helado, algún jamón, algún carpaccio, ¿sí? Y está contaminado por Listeria monocitogenes y ella está embarazada, pueden ocurrir ciertas situaciones. Si ella se encuentra en el primer trimestre del embarazo, si ella se encuentra en el primer trimestre del embarazo, va a causar un aborto. Muy probablemente va a causar un aborto. Y yo no sé por dónde nos visitan, pero sé que habemos varios, no habemos solo de Guatemala, pero pues en sí en la región o en nuestra cultura latina, ¿no? Es muy común escuchar, ay, perdió a su bebé, y pues lo primero que uno dice es sí, es que está en los tres primeros meses, y entonces ahí todavía uno no está muy seguro, pero realmente no se hacen estudios tan a profundidad de cuál fue la causa de ese aborto espontáneo, porque tenemos muchos abortos espontáneos en nuestra región, muchos. De hecho, yo no sé en sus países, pero pues por lo menos acá a veces se habla mucho de los 3 primeros meses, no, todavía no, con mi esposo no digamos que estamos embarazados, esperemos que pegue bien, ¿no? O sea, porque pues, se escucha mucho el que hay abortos espontáneos y que los 3 primeros meses son críticos. Totalmente de acuerdo, todo un embarazo es de cuidado, es crítico, pero aquellos abortos espontáneos sí debemos de llegar a clasificarlos. ¿Cuántos de estos abortos espontáneos que existen son causados por Listeria monocitógenes? Porque alguien se comió un queso fresco, porque alguien tenía ganas de una tortillita con queso, le decimos nosotros aquí en Guatemala, así, o un quesito asado, y no lo comimos. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos el control de este microorganismo en nuestras plantas de procesamiento, porque podemos causar muertes si es crítica esta bacteria, y mucho más crítica en la industria de proteínas. Si la señora embarazada está 4, 5, 6 meses de embarazo, probablemente no va a abortar al bebé, pero sí, la bacteria atraviesa el intestino, pasa los ganglios linfáticos, llega al hígado y al vaso y entra al torrente sanguíneo. Se puede ir o al cerebro de la señora o se puede ir a la placenta. Atraviesa la barrera y llega al feto. Y si no nos ocurre el aborto espontáneo porque estamos en el 5º mes del embarazo, el bebé puede nacer con meningitis o puede nacer con encefalitis, ¿sí? Entonces, y aquí viene la otra parte, ¿verdad? Ay, pero yo me cuidé, yo estuve todo bien, ¿qué pasó? Y uno empieza a ver hacia atrás, o si esto es genético. Ojo, tenemos que tener un buen control de la Listeria monocitógenes, porque puede causar muchos problemas, muchos problemas. Esto en una mujer embarazada. Pero ¿qué pasa si yo no estoy embarazada? ¿O qué pasa si yo soy hombre? Y consumo una gran cantidad de listeria. Pues también me da listeriosis, ¿sí? La diferencia en un humano adulto, adolescente también, es nuestro sistema inmunológico, cómo se encuentra. Dependiendo cómo esté nuestro sistema inmunológico, así es el daño que nos va a poder causar la bacteria. Entonces, en una persona adulta con un buen sistema inmunológico, llamémoslo, va a pasar como un resfrío. Y a eso uno dice, no sé si les ha pasado que, ay, como que me siento mal, un poco de dolor de cabeza y como que una medio malestar estomacal, no es diarrea, no son vómitos, eso no es, sino un malestar estomacal, de repente una evacuación como no muy normal, pero nada del otro mundo. Pero como un resfrío, malestar general, dolor de cabeza, un poquito de moquedera, eso puede ser listeria. No puede ser el ambiente que hay, es cambio de clima. Ay, es alergia. Porque nos encanta ponerle nombre a todo. A nosotros nos encanta darle razón de todo. Pero esto puede ser listeria. Tenemos que estar bien conscientes de que lo que nosotros estamos produciendo le puede causar enfermedad a alguien. Y ahora bien,
si ese adulto está inmunocomprometido, ¿qué significa esto? Que su sistema inmunológico está bajo, le puede causar una meningitis. El adulto inmunocomprometido consume el alimento que tiene la Listeria monocytogenes, pasa al intestino, pasa luego entre el hígado y el vaso al torrente sanguíneo y a donde llega es al cerebro y puede dar meningitis. Y si es una persona inmunocomprometida, pues es una persona ya muy adulta, de meningitis puede morir. Entonces es una bacteria bastante complicada. O sea, sí tenemos que tener control de ella. No es, ya no me alcanza el presupuesto para esto, no es el decir, ay, no tengo nada, yo estoy limpiando bien. No, o sea, sí tenemos que tener un control, porque las consecuencias son graves. Pueden ser hasta de demandas, pueden ser hasta cierre de empresas, porque ha sucedido. Sí tenemos que darle importancia a este microorganismo. ¿Y qué alimentos son los que están implicados en la Listeria monocytogenes? Es decir, ¿cuáles son los alimentos que son susceptibles a poderse contaminar con esta bacteria? Los refrigerados, ¿por qué? Si recuerdan, temperaturas de 1 a 45 grados centígrados, la Listeria monocytogenes y Listeria sí puede vivir. ¿A cuánto nosotros tenemos nuestros cuartos fríos? 4, 3, 1. ¿A cuánto tenemos las refrigeradoras? 8, 6. ¿Qué significa? Que sí, ahí puede haber Listeria monocytogenes. ¿Y qué significa? Que sí, tengo que monitorear allí, tengo que hacer un análisis muestreo microbiológico allí, que le tengo que buscar, ¿sí? Se multiplican de forma rápida cuando estén en almacenamiento del producto, es decir, los cuartos fríos es un foco muy importante de fuente de contaminación de Listeria monocytogenes. Entonces es muy importante que monitoreemos estos cuartos. Alimentos listos para consumir a base de carne de res, pollo y pescado en menor proporción. La leche cruda, la leche es de las principales vías para podernos nosotros contaminar por Listeria monocytogenes. Los quesos blandos, verduras que también han tenido mucho almacenamiento y productos en conserva o ahumados. ¿Por qué en conserva o ahumados? Acuérdense que aguanta bastante la sal. Entonces, ahí puede vivir muy bien. ¿Por qué en productos que van a tener exceso de almacenamiento? Porque recordemos que en los cuartos fríos, en la parte fría, le gusta ese ambiente a la Listeria monocytogenes y yo puedo tener algo que no está contaminado. No tiene nada, lo llevo a la refri, mi refri está contaminada y entonces allí yo vuelvo a sacar mi ensalada y me la como porque es una ensalada, no la voy a cocinar y me enfermé. Entonces es muy importante tener un control de todas estas áreas. Y caemos en el control que tenemos que hacer, porque realmente no es una opción. Vamos a ver más adelante por qué no es una opción. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando en la industria de proteínas, y repito de nuevo, tenemos un laboratorio de calidad en donde hacemos análisis microbiológicos, tenemos que tener el control anual, plan de muestreo anual, y muestrearlo y cumplirlo. ¿Sí? Si no lo tengo, me asesoro con un laboratorio externo certificado, ¿verdad? En donde me asesoren y me digan, bueno, si no tengo un laboratorio, este es el presupuesto que tengo, ¿qué podemos hacer? Pero hacer algo, ¿sí? Me explico, sí hay que monitorear, porque este es un microorganismo que acontece de manera natural en el ambiente. Y hay muchos riesgos de que continuamente lo podamos introducir a la planta. Es decir, recuérdense, está en el suelo, está en el agua. Yo salgo de la planta de proceso, mi hora de la refa, me voy a ir a comprar un snack, regreso y no utilizo un pediluvio o no tengo pediluvio y en el suelo, en la cuadra de enfrente hay Listeria monocytogenes, ya le entré a la planta. ¿Sí? O yo, mis drenajes no los controlo adentro de mi planta o no tengo un adecuado control de limpieza, allí ya tengo Listeria monocytogenes. Entonces, en actividades bien simples y que tienen que suceder, es decir, la gente tiene que entrar y salir, la gente se va en la noche y regresa en la mañana, o se termina su turno, se va y regresa al otro turno. Ese control de entrada a las plantas tiene que existir para evitar que la Listeria monocytogenes ingrese. Y por ello,
es que se desarrolló niveles de contaminación ambiental para poder hacer un plan de muestreo, a lo que todos nosotros, y tal vez algunos han escuchado hablar, que le llamamos zonificación. Cuando nosotros estamos trabajando en una planta productora de alimentos, no importa qué alimento, pero alimento, tenemos que tener nuestra planta zonificada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tenerla, mi planta, clasificada en 4 zonas y de acuerdo a la zona en la que estoy, ese va a ser el plan de monitoreo y muestreo microbiológico que yo voy a hacer. ¿Sí? Porque debo de hacer. ¿Por qué debo de hacer? Porque podemos matar a alguien o porque nos pueden regresar el producto y eso implica mucha plata para la empresa. ¿Sí? Existen 4 zonas. Está la zona 1, que es la zona donde hay contacto directo con el producto, ¿sí? Es todo aquello que tiene un contacto directo con el producto. Es decir, yo voy a entregar carne partida, ¿verdad? Carne en cuadros y utilizo un cuchillo, por decir algo muy artesanal. Entonces, ese cuchillo es zona 1, ¿sí? Ese cuchillo lo tengo que analizar. Ese cuchillo no tiene que tener listeria, ¿sí? Las cadenas, las tolvas, todo esto es zona 1. Zona 2 es no tiene contacto. Como los mandiles, los paneles que puedan haber alrededor de las líneas, ¿sí? Contacto 3, que tampoco tiene contacto, al decir no tiene contactos con el producto, ¿sí? Como las patas de las mesas, el suelo, los drenajes, ¿verdad? Y demás. Y la zona 4 es un lugar ya muy remoto, son las puertas, son los vestíbulos, drenajes, está clasificado como zona 4, sin embargo, yo sí recomiendo que lo manejemos como zona 3. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ubicación en la que se encuentre. En la literatura, la zona 4 no lo coloca como drenajes, porque el drenaje puede estar afuera, incluso de la planta. Pero si yo tengo una planta láctea, en donde el drenaje está adentro, porque pues ahí es pura agua, yo manguereo todo, entonces este drenaje el drenaje que está adentro de mi planta, si yo estoy continuamente echando agua con manguera, ese drenaje pasa a ser de zona 3. Muy importante esa parte. ¿Por qué importante? Porque, repito, de acuerdo a la zona en la que yo esté, así es la cantidad de muestras o de análisis que yo debo de tomar para ver si hay listeria o no en mi superficie. O sea, yo sí tengo que tener un plan de yo, bueno, en el mes de enero voy a muestrear. Si tengo 5 líneas, la semana 1 la línea 1, la semana 2 la línea 3, ¿verdad? A peinar las líneas. En zona 1 voy a muestrear esto, en zona 2 voy a muestrear las patas de la línea 8, ¿verdad? En zona 3, todos los drenajes. Yo sí recomiendo que siempre estemos monitoreando todos los drenajes, ¿verdad? Y zona 4. Y todos los meses monitoreo para asegurarnos de que listeria monocitógena no hay con nosotros. Y al momento en que alguien venga y me diga, Betty, mira, yo me enfermé porque comí un producto de tu planta, yo, perdón, vamos a ir a investigar afuera de mi planta porque aquí yo tengo un control y aquí no hay. Cuando vengo un recall, yo tengo toda mi documentación, toda mi trazabilidad y digo, señores, empecemos a ver la cadena de suministro y demás porque yo en mi planta de producción tengo mis controles de listeria monocitogénesis salmonella y no, este microorganismo aquí no está. ¿Sí me explico? La importancia de que sí le asignemos un presupuesto a esto porque nos puede evitar muchos problemas, nos puede ahorrar mucha plata, ¿sí? La microbiología es un ahorro para todas las empresas, créanme. Si nosotros identificamos y eliminamos la listeria de la producción, vamos a minimizar los riesgos de que nuestro producto se contamine. Y ojo, me preguntaban muchas veces, Leti, mira, ¿y entonces al producto le tengo que hacer o no le tengo que hacer? Y me encantaría abrir el micrófono, pero no sé de ahí si se puede, porque no sé qué opinan. Es más, vamos a abrir el micrófono. Aquí somos libres, almas libres. ¿Qué opinan? ¿Debemos hacer análisis en el producto final de listeria monocitogénesis, sí o no y por qué? Ahí cualquiera, sin pena. ¿Qué opinan? ¿Alguien por ahí?
¿Qué tal, Leti? Buenos días. Buenos días. Claro que sí se debe. Gracias, Galaxy. Que me sale solo tu nombre del teléfono. Claro que sí se debe. Ok, ¿por qué claro que sí se debe? Para estar seguro del producto que se está llevando hacia la tienda, ¿va? Ok, para asegurarnos de que el producto no va contaminado. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Sí, muy buen punto. ¿Alguien más? Muy ¿Qué buenos tal, días. Leti? Buenos días. Hola, Johnny. Vamos Hola, con Johnny. Johnny y luego con otra persona. En lo personal, yo creo que si tenemos los controles adecuados dentro de la planta y estamos en un plan de vigilancia, muestreo, microbiológico de la planta, es para garantizar que el producto salga sin patógenos. Entonces, no consideraría prudente hacerle al producto porque si yo tengo una barrera que me está protegiendo contra el mismo, estoy garantizando que no vaya a haber estrés en el producto. Si en dado caso un producto sale contaminado y hacer un reclamo y todo eso, pues como bien lo decías anteriormente, habría que hacer una verificación en la cadena de suministros y verificar, pero si la planta está libre, no lo veo necesario. Gracias, Johnny. ¿Y una persona más que había por acá? Buenos días. Hola, Samuel, buenos días. Yo pienso que sí se tiene que hacer, pero tendría que ser con una frecuencia muy lejana. ¿Me explico? Bueno, usted menciona, ¿verdad? Ya con las zonificaciones que tenemos, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? En su planta implementa a través del monitoreo ambiental y tiene sus controles, los demuestra y todo. Sin embargo, ¿verdad? Bueno, los que estamos en sistemas de certificación sabemos, ¿verdad? Que siempre de alguna manera tiene que haber un momento de verificación donde debemos pues demostrar, ¿verdad? Que sí nuestros controles son funcionales. Entonces yo diría tener un muestreo, pero allá, tal vez semestral o tal vez trimestral, dependiendo de la estadística y el buen control que tengamos. Solamente. Gracias, Samuel. Gracias, gracias ahí por participar. Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con los tres comentarios, es decir, sí se debe hacer, ¿verdad? O sea, no es opción al producto, tenemos que hacer, es más, como les platicaba, cuando nosotros exportamos el producto, muchos de nuestros clientes afuera de nuestro país nos piden que les presentemos un certificado donde dice, bueno, pues tu producto listeria ausencia, ¿no? Pero como bien nos decía Samuel, si nosotros tenemos una adecuada zonificación y si nosotros cumplimos con nuestro plan de muestreo microbiológico y monitoreo ambiental de nuestra planta procesadora, la cantidad de análisis que tenemos que hacerle a nuestro producto debería de ser menos. No es que no se haga, pero debería de ser menos, ¿sí? Entonces es todo de llevar un buen control, un excelente control de nuestro ambiente en nuestra planta, porque Listeria monocytogenes es un microorganismo patógeno de control ambiental. Control ambiental. A diferencia de una salmonela. La salmonela sí es control de alimento, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en nuestras plantas, zonificadas. Entonces, para tomar ya la recta final, porque ya les quité mucho tiempo, me da pena, la Listeria monocytogenes la vamos a poder nosotros controlar con nuestro control de monitoreo microbiológico ambiental y como la vamos a eliminar es con un adecuado proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? La limpieza y desinfección van de la mano con la microbiología, son amigos. Es decir, producción es amigo de calidad, no son enemigos, somos amigos, ¿sí? Nos ayudamos. La limpieza y desinfección es muy importante. Limpiar en seco, enjuagar, perdón, limpieza química, el fregado mecánico, el aclarar, inspeccionar y desinfectar. ¿Por qué pongo este slide? Entiendo que todos sabemos cómo es nuestro proceso de desinfección, pero el punto número 6 es crítico. A mí de nada me sirve limpiar si yo no inspecciono y verifico que mi limpieza está bien hecha. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que limpio, el microorganismo está ahí, empieza a crecer uno sobre otro, y se va a formar un biofilm. Y ahí va a ser más complicado
poder eliminar el microorganismo. Entonces, para verificar qué hago yo, una inspección que hago yo, aparte de la inspección visual de ver, bueno, si quedó limpio, sí me tengo que apoyar con microbiología, pero yo no voy a esperar las 24, 48 horas a que salga el resultado y me digan, ay, sí, mil disculpas, ay, sí, está limpio, y entonces hasta las 24, 48 horas puedo utilizar la línea, ¿no? Lo que me tengo que apoyar en la inspección visual, tengo que hacer microbiología, pero es bien importante también apoyémonos en metodologías rápidas que en el momento me digan, mira, está limpio. Por ejemplo, el uso de ATP, ¿sí? Pero sí es muy importante que luego que yo haga una limpieza verifique. Y un punto importante en este slide que no me quiero ir sin recordarles, porque sé que lo saben, es si yo voy a hacer un monitoreo microbiológico ambiental de Listeria monocitógenes, debo de utilizar esponjas para buscar a la bacteria. Y muy importante, tengo que buscarla. El fin de hacer un monitoreo microbiológico no es decir, mejor si digo que no hay, ¿verdad? Voy a ir allá porque vi que ahí limpiaron bien. No, o sea, la idea es ayudarnos a ser mejores, ¿sí? Entonces ir a buscarla. Si hay drenajes, voy al drenaje. Si hay recovecos en una mesa, voy al recoveco. Porque es importante si está que yo la logre encontrar, ¿sí? Es de felicitar si alguien logra encontrar una listeria. No es de molestarse, decir, ay, pero porque no, ni de alarmarse, es gracias a Dios la encontré. Qué bueno, ataquémosla. Peor es hacernos los ciegos. Sí es importante hacer un buen monitoreo microbiológico. ¿Y por qué es importante hacer un monitoreo microbiológico? Pues yo aquí les quiero compartir un par de ejemplos de qué es lo que pasa si yo no invierto en hacer microbiología en mi planta de proceso. Puedo causar muertes, puedo causar mayores gastos porque pueden devolverme mi producto, me pueden cerrar mi planta productora. Es muy, muy crítico el que haya una listeria, ¿sí? En Dinamarca, por ejemplo, esta es una noticia del 2014, hubo 12 muertes causadas porque comieron fiambre, le llaman ellos son carnes frías. Consumieron carnes frías y las carnes frías tenían listeria monocitógenes, perdón, y las personas murieron. Y hubo demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo un buen control. Si hubiese un control, esto no pasara, así de sencillo. O sea, aquí sí es blanco o negro. Si controlo, no debería de pasar. Me voy para acá. Y, oh, sorpresa, esta es una noticia del 16 de marzo de este año, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Las autoridades noruegas encontraron problemas, y no en el salmón, escuchemos bien, las autoridades noruegas encontraron problemas con el plan de muestreo de una empresa, y esta empresa estuvo vinculada a un brote de listeria el año pasado, ¿sí? Esta inspección se hizo en octubre del año pasado y la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria descubrió que el plan de muestreo del productor del pescado no era suficiente y que las muestras ambientales no se habían tomado de acuerdo con el programa interno de la empresa. Es decir, la empresa tenía su programa en papel, pero cuando llegaron a verificar no cumplían con lo que decía ese papel. Entonces, durante esa visita la agencia tomó 14 muestras ambientales. También realizó muestreos posteriores y una de las pruebas salió positiva para listeria, ¿verdad? Y luego la empresa también hizo y salió obviamente positivo para listeria. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se le ordenó a la empresa que tomara muestras diarias por tiempo indefinido. O sea, es decir, de aquí hasta que yo quiera. Y actualizar el plan de muestreo. Se llevó a cabo limpieza y desinfección adicional de las instalaciones y del equipo. Y también se hicieron trabajos para encontrar la cepa de muerte, ¿sí? Pero acá, esto ahorita, el 16 de marzo, ¿sí? Fue un problema de muestreo. Y encontraron en este pescado listeria. Y la sanción fue, no hubo muertes, no hubo enfermedad, solo alguien vino, hizo el análisis, uy, aquí hay listeria, y la sanción fue porque no cumplían con el plan de muestreo que hacían. Acá, barras que se vendieron a Walmart y se retiraron después de que
en las pruebas se encontraron que también había listeria. ¿Qué pasó aquí? Se están retirando del mercado aproximadamente 581 cajas de la barra Parfait, que este es un yogur griego y que tiene granola de fresa, porque tiene contaminación con listeria monocitógenes. Este retiro fue el resultado de un programa de prueba de rutina que realiza la compañía, ¿verdad? La compañía Clio Snacks, que distribuye estas barras, hizo un muestreo de rutina y reveló que había en el producto Strawberry Parfait listeria monocitógenes. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Esta barrita de yogur no la producían en este Clio Snack, sino que lo tercerizaban, lo hacían en otra fábrica, lo maquilaban, por decirlo así, ¿sí? Y Clio Snack, la empresa madre, la principal, hizo análisis de sus productos maquilados en otra empresa y ahí encontró que había listeria monocitógena. Entonces pararon inmediatamente la producción, ¿verdad? La empresa madre, la de la cara, Clio Snacks, dejó de distribuir el producto y la FDA siguen investigando este problema, ¿verdad? Esta posible exposición se encontró en las instalaciones del proveedor, del fabricante externo, ¿verdad? Y este fabricante, la ventaja es de que no hace ningún otro producto de esta empresa Clio, pero sí otros productos de otras empresas, ¿verdad? Y esto fue distribuido en todas las tiendas Walmart entre el 5 y el 8 de marzo. Por lo tanto, tienen que empezar con la recolección, ¿verdad? De este producto. ¿Cuánta plata implica el que yo no haga mis monitoreos más seguido? ¿Sí? Es plata porque tienen que recoger todo. Uno más. Camarones de cóctel vendidos en las tiendas Lidl retirados del mercado después de que las pruebas encontraron que había listeria. Esto fue el 2 de marzo de este año. ¿Sí? Y en los Estados Unidos, esta empresa Lidl está retirando todos estos cócteles marca tapas que son listos para comer porque hay contaminación con listeria monocitógenes. Y esto, ¿cómo se dieron cuenta? Por resultado de pruebas de rutina que revelan el producto terminado contenía la bacteria. ¿Sí? Se distribuyó en las tiendas de Estados Unidos, Delaware, New York, Maryland, New Jersey, ¿sí? En fin, tuvieron que recoger porque existe la listeria, ¿verdad? Y eso implica plata. Si mejor monitoreamos más seguido antes, nos podemos ahorrar todo esto. Y para terminar, 9 de febrero de este año, todo es este año, langosta congelada de fecha de consumo preferente a lo largo del 2023 retirados por listeria. Aquí, ¿qué pasa? Esto se distribuyó el año pasado, ¿sí? Pero se está retirando porque su fecha de vencimiento es todavía hasta abril de este año 2023, ¿sí? Y entonces el retiro se inició el 2 de octubre del año 2021, del 2021, pero se dieron cuenta de que habían productos que todavía tenían fecha de caducidad 2023 y entonces tuvieron que volver a trabajar en esto. Más plata para la empresa, ¿verdad? ¿Por qué les muestro esto? Porque parece ciencia ficción cuando nos hablan de listeria monocitógenes o a veces parecemos que las de calidad o las de microbiología estamos locas y que eso no existe y que eso no pasa. Leamos, investiguemos, sí sucede, ¿sí? Y sale más caro. Entonces es conveniente que hagamos este tipo de monitoreo. ¿Y por qué es tan real? Para terminar, yo los quiero dejar acá con un pequeño video de 5 o 6 minutos en donde es una caricatura, ¿sí? Pero ¿por qué se los quiero colocar? Para que veamos que los organismos internacionales están a la vanguardia de esto, están muy interesados en que este microorganismo sea erradicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la FDA como la USDA y la CDC, no sé muy bien, hacen campañas, ¿sí? Y programas para la prevención de alimentos que no estén o pasteurizados o que no tengan en las etiquetas que ha sido con el debido manejo, porque puede causar la muerte. Entonces, es decir, todas estas agencias, la FDA, ¿verdad? Y la USDA y CDC,
En Estados Unidos hacen mucha campaña porque la listeria, perdón, la listeria es un microorganismo mortal y es un microorganismo que está en nuestras manos, los productores de plantas, de alimentos, el mantenerla controlada y erradicarla. ¿Cómo? Con el ayuda de una buena limpieza, con el ayuda de un buen monitoreo microbiológico ambiental, específicamente de Listeria monocytogenes. ¿Sí? Les dejo el videito acá y la historia de Maribel. Cómo consumir queso fresco dañó a su bebé por nacer. perdón. Reparto: Cristina, Rosario, Héctor y Maribel. Mira, aquí venden queso fresco, pero no sabe igual que el que solíamos comer en México. ¿Recuerdas que nuestras madres compraban la leche fresca de la granja y hacían el queso en casa? Sí, lo recuerdo, pero no vale la pena correr el riesgo de comer queso fresco como solíamos hacerlo, en especial después de la tragedia que sufrió mi vecina Maribel. ¿Una tragedia? ¿Qué ocurrió? Oh, es tan triste. Pensé que te habías enterado. Maribel comió queso fresco que le compró a un vendedor ambulante. Vaya, queso fresco igual que en México. Lo hago yo mismo, como solía hacerlo mi papá en casa. Traigo la leche cruda directamente de una granja local. No hay ninguno como este en las tiendas de los Estados Unidos. Me muero por sentir el sabor del queso fresco casero como el de mi país. Me llevaré 2 paquetes. Gracias. Maribel no sabía que debía preguntarlo, pero el queso que compró no estaba elaborado con leche pasteurizada. ¿Qué significa pasteurizada? Cuando el queso está elaborado con leche pasteurizada, significa que la leche que se usó ha sido procesada para eliminar las bacterias. Ven, observa esta etiqueta. Elaborado con leche pasteurizada. Lamentablemente, ese no fue el caso del queso que compró Maribel. No había sido pasteurizado para eliminar las bacterias. Todo lo que ella quería era comer queso con el sabor de los que se hacen en México. Pero en vez de eso, el queso fresco que le compró al vendedor ambulante estaba contaminado con una bacteria llamada Listeria. Durante un tiempo, Maribel estuvo bien, pero luego comenzó a sentirse enferma. Papi, no me siento muy bien. Mi amor, no te preocupes. Métete en la cama a descansar. Pero pasaron varios días y Maribel no mejoró. Su marido Héctor comenzó a preocuparse. Finalmente, una noche, la convenció de ir al hospital. ¿Qué ocurrió? Perdió al bebé. Resultó que había contraído una infección llamada listeriosis y se la contagió al bebé sin saberlo. Pobrecita. ¿Perdió a su bebé por una bacteria en el queso? Siento, señor y señora Sánchez. Su bebé falleció. Murió de una infección llamada listeriosis. Usted se la contagió sin siquiera saberlo. Puede infectarse con la bacteria Listeria por consumir queso fresco elaborado con leche sin pasteurizar. Existen varios tipos de quesos estilo queso fresco que pueden estar elaborados con leche sin pasteurizar. Las embarazadas no deben consumirlos. No coma quesos elaborados con leche sin pasteurizar estilo queso fresco. Queso fresco, panela, asadero o queso blanco. Lamentablemente, como muchas mujeres latinas con antojo de queso fresco de su país de origen, Maribel no sabía que debía buscar la etiqueta de pasteurizado y por eso su bebé se enfermó y murió. El doctor Nieves explicó que es muy común que una mujer embarazada tenga listeriosis y ni siquiera lo sepa porque no se siente enferma. Por eso es tan importante evitar consumir quesos elaborados con leche sin pasteurizar o de fuentes desconocidas. ¡Oh, qué miedo!
Pobres Maribel y Héctor. Lo sé, pero lo que les ocurrió a Maribel y Héctor no tiene por qué repetirse si las mujeres embarazadas evitan consumir queso elaborado con leche sin pasteurizar. En el caso de Maribel, era demasiado tarde. La historia de Maribel me entristece mucho, pero una cosa importante que podemos hacer es contarles a los demás lo que ocurrió, en especial a amigas embarazadas y a sus familiares. Tienes razón. Héctor y Maribel también han estado regando la voz. ¿Creen que si algo bueno puede surgir de esta terrible tragedia es evitar que les pase a otras personas? Puedes contar conmigo para ayudar a difundirlo. Atención, mujeres embarazadas. Algunos quesos pueden dañar a su bebé por nacer. No coma queso fresco, panela, asadero o queso blanco, a menos que esté segura de que son de leche pasteurizada. Si piensa que puede haber comido queso contaminado y está embarazada, llame a su médico o clínica. Este es un mensaje de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Más información está disponible al sitio web de la FDA, www.fda.gov/food. Bueno, espero que haya sido de su interés, espero que hayamos recordado bastantes cosas. Yo antes de irme solo quiero comentarle aquí a Johanna, gracias por tu comentario en el chat. Sí, la detección de ATP nos sirve para determinar si la limpieza ha sido efectiva o no y si no tenemos algún resto de materia orgánica como tal. Totalmente de acuerdo. Si de repente yo me emocioné con la listeria y las bacterias porque me emociono, me encantan, pero sí es bien importante y te agradezco. El ATP nos sirve para liberar líneas luego de una limpieza diciendo que está limpio, ¿sí? No estéril, ¿verdad? No sin bacterias, sino que está limpio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene restos de materia orgánica, ¿verdad? Ahora bien, desde mi experiencia podemos decidir si ocupar o no. Sí, definitivamente la prueba de ATP, ya sea hisopo o tira, lo que ustedes utilicen, pues de hecho para esto es, ¿verdad? Para poder nosotros liberar una línea, ¿verdad? O sea, la respuesta es sí, deberíamos de utilizarlo porque pues es una manera rápida de nosotros poder continuar nuestro trabajo, pero de una manera segura. El ATP para eso es, para poder liberar después de limpieza y desinfección. Así que sí. Sí, por favor, hacer ATP y ya no hacer micro, ¿verdad? Esto es bien importante, o sea, el ATP no sustituye a la microbiología. Y todos aquellos hisopos de ATP que nos dicen que son hisopos de listeria, que son hisopos de salmonela, E. coli y demás, porque sé que se escucha mucho de eso en el mercado. Yo en lo particular no lo utilizo mucho, no porque no sea bueno, no porque no funcione, no. Es porque no detecta una bacteria, sino que es un algoritmo, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial. Entonces esto es un algoritmo y ahí es donde nos va diciendo si sí hay o no hay. Entonces por ahí es por donde pues yo prefiero un poco más la microbiología para seguridad pues de todos. Pero pues el hisopo de ATP como tal, sin ponerle nombre de bacteria, sino ATP, estos sí son 100% recomendados para validar una limpieza. Así que gracias por su atención y Dey, tú mandas. Gracias, Leti, por la conferencia. La verdad es que gracias a ustedes también por la participación activa. Veo muy buenos comentarios. La verdad es de que yo no domino tanto el tema, sabrán, estoy en mercadeo, pero me tuvo prendida. Así que muchas gracias por tu conocimiento, Leti. Gracias por el tiempo. Ahí les dejé un link para que puedan recibir la copia de las presentaciones que vamos a tener para que también nos evalúen cómo sintieron la conferencia y que puedan recibir su certificado de participación de esta primera charla. Y los esperamos en la siguiente y todavía tenemos 4 conferencias más el resto del día. Y gracias por la participación. Que tengan un muy buen día. Feliz día. Bye.